¿por qué me dejaste aquí sola?, susurró, mirando al vacío donde antes estaba su marido, sentado en esa vieja mecedora de madera, leyendo el periódico con ese gesto tranquilo que ahora le dolía recordar. Sus dedos temblaron al tocar el respaldo de la silla. Todavía podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a tabaco suave y café recién hecho. Pero ahora solo quedaba el polvo, y el peso de una herencia que no había pedido. No tengo dinero para otro lugar, dijo en voz alta, como si alguien pudiera escucharla. Como si alguien pudiera ayudarla. Se arrodilló frente a la chimenea, sacó el retrato desgastado él sonriendo, ella con la cabeza apoyada en su hombro, bajo un cielo azul que parecía haberse evaporado junto con su felicidad. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso, lentas, calientes, pesadas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Rabia por no haberlo detenido, por no haberlo abrazado más fuerte, por no haberle dicho lo mucho que lo amaba, antes. Te dije que te cuidaras, murmuró entre sollozos. Te dije que no fueras a trabajar con fiebre, pero tú siempre decías que, el rancho no puede esperar. Y ahora, ¿qué queda del rancho? ¿Qué queda de mí? Se levantó de golpe, como si el dolor la hubiera empujado. Caminó hacia la ventana, miró el horizonte, tierra seca, árboles muertos, un cielo gris que parecía reflejar su alma. Y allí, en medio del patio, el pozo. Oscuro. Silencioso. Como si estuviera esperando. ¿Por qué me trajeron aquí?, preguntó al aire, con voz rota. Para recordarme que todo termina, para hacerme ver que incluso el amor se convierte en polvo. Una ráfaga de viento entró por la puerta, haciendo crujir los postigos. Elena se estremeció. No era el frío, era algo más. Algo que no podía explicar. Como si el rancho la estuviera observando. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, sintió algo nuevo. No era miedo. Era curiosidad. Una chispa diminuta, casi invisible, pero real. Si esto es lo que me queda, dijo, apretando los puños, entonces lo enfrentaré. Aunque sea maldito. Aunque me rompa el corazón otra vez. Dio un paso hacia el pozo. Y en ese instante, desde lo profundo, como si alguien hubiera estado esperando su voz, se oyó un susurro. Bajo. Lejano. Como una respiración. Elena se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a salir de su pecho. ¿Quién está ahí?, preguntó, con voz temblorosa. Nadie respondió. Pero el susurro volvió. Y esta vez, fue más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, llora, pero no te quedes. Elena tragó saliva. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora, algo dentro de era la voz de una mujer. ¿Quién eres?, susurró, con los labios temblorosos. Nadie respondió. Pero al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa, una figura apareció en el camino de tierra. Una anciana, envuelta en un chal desgastado, caminando con lentitud, apoyada en un bastón de madera curvada. Llevaba una cesta de mimbre y miraba fijamente el rancho, como si lo reconociera, como si lo hubiera estado esperando. Elena se asomó desde la ventana, sin moverse. No quería ser vista. Pero la anciana levantó la cabeza. Y la miró directamente. «Eres tú la nueva dueña», dijo, con voz ronca, casi como un suspiro. Elena tragó saliva. No sabía qué responder. Solo asintió con la cabeza, sin salir. La anciana dio un paso más cerca. «Este lugar, no es para cualquiera», murmuró. «Ya ha visto muchas lágrimas. Muchas muertes. Muchos corazones rotos». «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena, finalmente, con voz quebrada. «¿Por qué todos dicen que está maldito?». La anciana bajó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener siglos de dolor. «No está maldito», dijo, casi en un susurro. «Está herido. Como tú». Elena sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de la anciana eran como agujas que perforaban su alma. No quería escucharlo. Pero tampoco podía apartarse. «Mi esposo», comenzó, con voz trémula. «Él nunca habló de este lugar».
Nunca me dijo por qué lo heredó, ni por qué lo dejó solo. La anciana sacudió la cabeza lentamente. Tu esposo no lo dejó solo. Lo abandonó. Por miedo. Miedo, Elena frunció el ceño. De que la anciana se acercó hasta el borde del patio. Se detuvo frente al pozo. Miró hacia abajo, como si pudiera ver lo que había dentro. Él también oyó los susurros, dijo, bajando la voz. Pero él no quiso escuchar. Pensó que era locura. Que era el viento. Que era su propia culpa, volviéndose contra él. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó con él?, preguntó, con voz apenas audible. La anciana la miró fijamente. Se fue. Sin despedirse. Sin entender que el pozo no pide silencio, pide verdad. Y él no estaba listo para enfrentarla. Elena sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Su esposo había huido de este lugar, de ella, ¿y tú?, preguntó, con voz rota. ¿Por qué estás aquí ahora? La anciana sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de resignación, de comprensión. Porque yo también fui viuda. Yo también lloré aquí. Y cuando pensé que no quedaba nada, el pozo me mostró lo que había oculto bajo mis propias lágrimas. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Qué viste?, preguntó, con voz temblorosa. La anciana se acercó más, hasta que sus manos casi se tocaban. Vi a Clara, dijo, en un susurro. La última dueña. Ella también lloró hasta el fondo. Y cuando lo hizo, el pozo le devolvió lo que había perdido. Elena sintió que el aire se volvía denso. El sol se escondió detrás de una nube. Y en ese instante, desde el pozo, otra vez, un susurro. Como si alguien estuviera llamándola. Clara, murmuró Elena. La anciana asintió lentamente. Sí. Y ahora, ella te está esperando. Elena sintió que sus piernas temblaban. Quería correr. Quería gritar. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujaba a quedarse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con voz apenas audible. La anciana le tomó la mano. Fría. Temblorosa. Pero firme. Baja. Llora. Y deja que el pozo te diga lo que tu corazón ya sabe. Y entonces, sin decir más, la anciana se dio la vuelta y comenzó a alejarse, caminando lentamente por el camino de tierra, como si nunca hubiera estado allí. Elena se quedó sola. Frente al pozo. Con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que iba a explotar. Y en el fondo, el susurro volvió. Más claro. Más cercano. Como si alguien, desde el abismo, le dijera, no tengas miedo, ya llegaste. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y dio un paso hacia el borde. Sabía que, si bajaba, nada volvería a ser igual. Pero también sabía que, si no lo hacía, jamás encontraría la paz. Y esa noche, mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena se arrodilló diciéndole, «¿Por qué no me detuviste?», «No pude», susurró, con voz ronca. «No sabía que te ibas a ir tan pronto». El viento susurró entre los árboles muertos, como si le respondiera. Pero no era el viento. Era algo más. Algo que vibraba en el aire, en las paredes, en el suelo bajo sus rodillas. Como si el rancho respirara con ella. Se levantó, tambaleante. Caminó hacia la casa, con los pies pesados como plomo. La puerta chirrió cuando la abrió. El interior estaba oscuro, frío. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Se sentó en la vieja mecedora donde él solía leer. Tomó el retrato entre sus manos. Su imagen, sonriente, feliz, ahora le dolía más que nunca. «¿Por qué no me dijiste que te sentías mal?», preguntó, acariciando la foto con los dedos. «¿Por qué no me dejaste cuidarte?». Las lágrimas volvieron. Silenciosas. Calientes. Caían sobre el retrato, difuminando los rasgos de su rostro.
Y entonces, escuchó algo. Un crujido. No venía de afuera. Venía de dentro. De la pared. Elena se quedó inmóvil. Contuvo la respiración. El corazón le latía tan fuerte que creyó que lo iba a escuchar alguien más. Hola, dijo, con voz temblorosa. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Pero el crujido volvió. Más fuerte. Como si algo estuviera moviéndose detrás de la pared. Como si alguien estuviera tratando de salir. Elena se levantó de golpe. Retrocedió hasta la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo. Cualquier cosa. Pero solo había sombras. Y silencio. Hasta que. Una voz. Baja. Suave. Como un suspiro. No tengas miedo, soy yo. Elena sintió que el aire se le escapaba. La voz no era del pozo. No era de la anciana. Era familiar. ¿Quién eres?, preguntó, con voz rota. ¿Qué quieres? La voz volvió. Más clara esta vez. Soy Clara. Y tú, ya me conoces. Elena sintió que el mundo se detenía. Clara. La última dueña. La viuda que había desaparecido. La mujer de quien la anciana había hablado. ¿Dónde estás?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Estás aquí? La voz no respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz de la luna, que antes entraba por la ventana, ahora se movió. Se concentró en un punto de la pared. Y allí, lentamente, como si fuera pintada por una mano invisible, apareció una figura. Una mujer. Delgada. Con los ojos tristes. Vestida con un vestido blanco, desgastado por el tiempo. Mirándola fijamente. Elena no pudo gritar. No pudo moverse. Solo pudo mirarla. «Eres real», susurró. La mujer asintió lentamente. «Más real de lo que crees. Y tú, también lo eres. Aunque aún no lo sepas». Elena sintió que las lágrimas volvían. Pero esta vez, no eran de dolor. Eran de reconocimiento. Como si algo dentro de ella, hubiera estado esperando ese momento. «¿Por qué me mostraste esto?», preguntó, con voz quebrada. «¿Qué quieres de mí?». Clara dio un paso hacia ella. Lenta. Suave. Como si caminara sobre agua. «Quiero que sepas que no estás sola. Que el pozo no es un castigo, es un espejo. Y tú, estás a punto de ver tu reflejo». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era liberación. «¿Y si no estoy lista?», preguntó, con voz temblorosa. Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. «Nadie está listo. Pero el pozo no espera a que lo estés. Te llama, porque ya lo necesitas». Y entonces, sin decir más, Clara comenzó a desvanecerse. Como si se fundiera con la sombra. Pero antes de desaparecer por completo, dijo una última palabra: «Llora, pero no te quedes». Elena se quedó sola. En la oscuridad. Con el corazón latiendo como un tambor. Y en el fondo, el susurro volvió. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el pozo, le dijera: «Ya es hora». Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía seguir huyendo. Tenía que bajar. Tenía que enfrentar lo que había oculto bajo sus propias lágrimas. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la linterna, se acercó al pozo, y comenzó a descender. No sabía qué encontraría. Pero sí sabía una cosa: si hay algo allá abajo, murmuró, con voz firme, entonces voy a encontrarlo. Y con cada paso que daba hacia el fondo, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. «¿Por qué hago esto?», susurró, con voz rota. «¿Qué espero encontrar aquí?». No hubo respuesta.
Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra, como si el pozo estuviera jugando con ella. Pero entonces, algo cambió. El aire se volvió más denso. Más pesado. Como si estuviera respirando junto a ella. Y entonces, lo oyó. No era el viento. No era un crujido. Era una voz. Baja. Suave. Como si alguien estuviera cantando, desde muy lejos. Elena se detuvo. Sus pies tocaron el fondo. La tierra húmeda y fría se adhería a sus botas. Levantó la linterna. La luz tembló, iluminando raíces retorcidas, piedras cubiertas de musgo, y algo más. Algo que no debería estar allí. Una caja. De madera. Pequeña. Vieja. Con marcas de tiempo y lágrimas secas. ¿Qué es esto?, murmuró, con voz temblorosa. Se arrodilló. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. La colocó sobre una piedra, y con cuidado, levantó la tapa de la caja. Dentro, no había oro. No había joyas. No había tesoros. Había un collar. De plata. Con una foto enmarcada en cristal. Y una carta. Elena tomó la foto con dedos temblorosos. Era Clara. La misma mujer que había visto en la casa. Pero más joven. Sonriendo. Con los ojos llenos de vida. A su lado, un hombre. Su esposo. El mismo que había desaparecido hace años. ¿Cómo?, susurró, con voz rota. Como llegaste aquí, tomó la carta. La letra era fina. Frágil. Como si hubiera sido escrita con lágrimas. Para quien encuentre esto. Si estás leyendo esto, significa que has llegado hasta aquí. Que has llorado hasta el fondo. Que ya no puedes huir. Yo también fui como tú. Viuda. Rota. Llena de culpa. Pensé que el pozo me castigaba, pero no. Me mostró lo que yo había escondido: mi dolor. Mi miedo. Mi amor. El pozo no es maldito. Es vivo. Respira con nuestras lágrimas. Las transforma. Las guarda. Las devuelve, cuando estamos listos para recibirlas. No te quedes aquí abajo. Sube. Llora. Y luego, vive. Con cariño, Clara. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre la carta, difuminando las palabras. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. De alivio. De comprensión. ¿Por qué me mostraste esto?, preguntó, con voz rota. ¿Qué quieres que haga? Y entonces, la voz volvió. No desde la caja. No desde la pared. Desde el pozo mismo. No quiero que hagas nada, quiero que sientas. Elena se quedó inmóvil. La voz era clara. Pero no venía de afuera. Venía de dentro. De su propio pecho. Estoy loca, susurró, con voz temblorosa. ¿O realmente estás aquí? La voz no respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz de la linterna se volvió más brillante. Más cálida. Y en ese instante, Elena sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era la paz de la resignación. Era la paz de la aceptación. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? La voz volvió. Suave. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí abajo. Tenía que subir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la caja, la guardó en su bolsillo, y comenzó a ascender.
No sabía que la esperaba arriba. Pero sí sabía una cosa, si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia la superficie, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era esperanza. Ue había sentido. Por lo que sabía ahora. ¿Cómo es posible?, susurró, con voz rota, mirando hacia el cielo. ¿Cómo puede algo tan oscuro guardar tanta luz? No hubo respuesta. Solo el viento, que esta vez no sonaba como un lamento, sino como un susurro de aliento. Como si el rancho estuviera respirando con ella. Se levantó, tambaleante, y caminó hacia la casa. Las paredes ya no parecían hostiles. Ahora, parecían esperarla. Como si supieran que había cambiado algo dentro de ella. Entró. Cerró la puerta. Se sentó en la mecedora. Sacó la caja del bolsillo. La abrió. El colar brillaba débilmente bajo la luz de la luna. La foto de Clara y su esposo seguía allí. Sonriendo. Como si nunca hubieran muerto. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó, mirando la foto. ¿Por qué me lo diste? Y entonces, la voz volvió. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde su propio corazón. No te lo di, tú lo encontraste. Porque ya estabas lista. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez, no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. De comprensión. De aceptación. ¿Lista para qué?, preguntó, con voz temblorosa. Para seguir viviendo, para olvidar. La voz no respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz de la luna, que antes entraba por la ventana, ahora se movió. Se concentró en un punto de la pared. Y allí, lentamente, como si fuera pintada por una mano invisible, apareció una figura. Clara. De pie. Mirándola fijamente. Con los ojos llenos de compasión. No tienes que olvidar. Solo tienes que dejar que el dolor se transforme. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era liberación. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz rota. ¿Y si el dolor me consume? Clara dio un paso hacia ella. Lenta. Suave. Como si caminara sobre agua. El dolor no te consume, te transforma. Si lo enfrentas. Si lo lloras. Si lo ofreces. Elena tomó el colar entre sus manos. Lo acercó a su pecho. Sentía el frío de la plata contra su piel. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si el colar estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo? Maldito, ¿y si yo sigo siendo la misma? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que salir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó el colar, lo colgó alrededor de su cuello, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa, si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo.
Y supo que, aunque el camino fuera largo, entró a la casa. El aire ya no olía a polvo y abandono. Olía a memoria. A verdad. A posibilidad. Se sentó frente a la chimenea, donde días atrás había encontrado el diario. Lo tomó entre sus manos. Las páginas crujieron como si estuvieran vivas. Abrió la primera hoja. La letra era fina, temblorosa, como si cada palabra hubiera sido escrita con lágrimas. Si estás leyendo esto, significa que has llegado hasta aquí. Que has llorado hasta el fondo. Que ya no puedes huir. Elena tragó saliva. Sus dedos temblaron al pasar la página. Yo también fui como tú. Viuda. Rota. Llena de culpa. Pensé que el pozo me castigaba, pero no. Me mostró lo que yo había escondido: mi dolor. Mi miedo. Mi amor. ¿Por qué me mostraste esto?, susurró, con voz rota. ¿Qué quieres que haga? Y entonces, la voz volvió. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde el diario mismo. No quiero que hagas nada, quiero que sientas. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre las páginas, difuminando las palabras. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. De alivio. De comprensión. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? La voz no respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz de la luna, que antes entraba por la ventana, ahora se movió. Se concentró en un punto de la pared. Y allí, lentamente, como si fuera pintada por una mano invisible, apareció una figura. Clara. De pie. Mirándola fijamente. Con los ojos llenos de compasión. No tienes que olvidar. Solo tienes que dejar que el dolor se transforme. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era liberación. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz rota. ¿Y si el dolor me consume? Clara dio un paso hacia ella. Lenta. Suave. Como si caminara sobre agua. El dolor no te consume, te transforma. Si lo enfrentas. Si lo lloras. Si lo ofreces. Elena tomó el diario entre sus manos. Lo acercó a su pecho. Sentía el peso de las palabras como si fueran piedras sagradas. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si el diario estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que salir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó el diario, lo guardó en su bolsillo, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera: bienvenida, R. ¿Qué más me vas a mostrar?, preguntó, con voz baja, casi como si hablara con un viejo amigo. ¿Qué más hay aquí, que yo no he visto? Y entonces, algo cambió.
No fue un susurro. No fue una voz. Fue un recuerdo. Un recuerdo que no era suyo. Elena cerró los ojos. Y vio. Vio a Clara. De joven. Caminando por el patio, riendo, con un vestido blanco que ondeaba con el viento. Vio a su esposo, de pie junto a ella, mirándola con amor. Vio cómo se abrazaban bajo el árbol seco. Vio cómo él le entregaba una caja, la misma caja que ahora tenía en su bolsillo. ¿Por qué me muestras esto?, susurró, con voz rota. ¿Qué quieres que entienda? Y entonces, la voz volvió. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde su propio pecho. Quiero que sepas que no estás sola. Que lo que sientes, ya lo sentí yo. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre el borde del pozo, como si el agua lo reconociera. ¿Y si no puedo seguir?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo la voz? No respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz de la luna, que antes entraba por la ventana, ahora se movió. Se concentró en un punto del suelo. Y allí, lentamente, como si fuera pintada por una mano invisible, apareció una figura. Clara. De pie. Mirándola fijamente. Con los ojos llenos de compasión. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era liberación. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz rota. ¿Y si el dolor me consume? Clara dio un paso hacia ella. Lenta. Suave. Como si caminara sobre agua. El dolor no te consume, te transforma. Si lo enfrentas. Si lo lloras. Si lo ofreces. Elena tomó el diario entre sus manos. Lo acercó a su pecho. Sentía el peso de las palabras como si fueran piedras sagradas. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si el diario estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que salir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó el diario, lo guardó en su bolsillo, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de crujir. Hasta el canto de los grillos se apagó. Y en medio de ese silencio, un sonido. Un clic. Como si algo dentro del pozo se hubiera movido. Elena sintió que el corazón le latía tan fuerte que creyó que iba a salir de su pecho. Se acercó al borde. Bajó la mirada. La oscuridad del pozo parecía más profunda, más viva. Como si estuviera respirando. ¿Quién está ahí?, preguntó, con voz rota. Clara, eres tú. Y entonces, lo vio. No era una figura. No era una sombra. Era una luz. Débil. Dorada. Que parpadeaba desde el fondo, como si alguien estuviera encendiendo una vela.
Elena tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el diario. Pero no lo soltó. Lo apretó contra su pecho, como si fuera su único ancla. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con voz baja. ¿Qué debo hacer? Y entonces, la voz volvió. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde su propio corazón. Baja. Y mira. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre el borde del pozo, como si el agua lo reconociera. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo la voz? No respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz del fondo se hizo más intensa. Más clara. Y entonces, Elena vio algo más. Una caja. De madera. Pequeña. Vieja. Con marcas de tiempo y lágrimas secas. Otra vez, susurró, con voz rota. ¿Por qué me muestras esto? Y entonces, la voz volvió. Porque esta vez, no es para ti. Es para ellos. Elena frunció el ceño. ¿Para quiénes? ¿Quiénes?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Quiénes son ellos? La voz no respondió. Pero la luz del fondo se movió. Se acercó. Y entonces, Elena vio algo que no había visto antes. Una foto. Dentro de la caja. Una foto de Clara, y de otras mujeres. Viudas. Solas. Rotos. Con los ojos llenos de dolor. Y en el centro, una mujer que no reconoció. Pero que le resultó familiar. ¿Quién es ella?, preguntó, con voz rota. Porque la conozco. Y entonces, la voz volvió. Porque tú también eres ella. Y ellas, también son tú. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. De comprensión. De aceptación. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si no soy suficiente? Clara apareció. De pie. Mirándola fijamente. Con los ojos llenos de compasión. No tienes que ser suficiente. Solo tienes que ser real. Elena tomó la caja entre sus manos. La acercó a su pecho. Sentía el peso de las palabras como si fueran piedras sagradas. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si la caja estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que bajar. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la caja, la guardó en su bolsillo, y comenzó a descender. No sabía qué encontraría. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el fondo, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaba sola. Porque el pozo no era maldito. Cuando sus pies tocaron el suelo, el aire cambió. Ya no era denso. Era vivo. Como si respirara con ella.
Y allí, entre las raíces retorcidas y las piedras cubiertas de musgo, la caja. La misma caja. Pero esta vez, no estaba sola. Sobre ella, una carta. Escrita con tinta descolorida, como si hubiera sido escrita hace siglos, o ayer. Elena tomó la carta con manos temblorosas. La abrió. La letra era fina. Frágil. Como si cada palabra hubiera sido escrita con lágrimas. Para quien encuentre esto. Si estás leyendo esto, significa que has llegado hasta aquí. Que has llorado hasta el fondo. Que ya no puedes huir. Yo también fui como tú. Viuda. Rota. Llena de culpa. Pensé que el pozo me castigaba, pero no. Me mostró lo que yo había escondido: mi dolor. Mi miedo. Mi amor. El pozo no es maldito. Es vivo. Respira con nuestras lágrimas. Las transforma. Las guarda. Las devuelve, cuando estamos listos para recibirlas. No te quedes aquí abajo. Sube. Llora. Y luego, vive. Con cariño, Clara. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre la carta, difuminando las palabras. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. De alivio. De comprensión. ¿Por qué me mostraste esto?, susurró, con voz rota. ¿Qué quieres que haga? Y entonces, la voz volvió. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde su propio pecho. No quiero que hagas nada, quiero que sientas. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que subir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la carta, la guardó en su bolsillo, y comenzó a ascender. No sabía qué la esperaba arriba. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia la superficie, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era esperanza. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde su propio pecho. No tienes que dejar de llorar. Solo tienes que dejar que el dolor se transforme. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la carta, la guardó en su bolsillo, y comenzó a ascender. No sabía qué la esperaba arriba. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia la superficie, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaba sola. Porque el pozo no era maldito. Era un espejo. Y ella, finalmente, lo había visto. Pero no terminó ahí. Porque cuando llegó a la superficie, el cielo ya no era gris.
Era dorado. Y en el horizonte, una figura. Una mujer. Vieja. Envuelta en un chal desgastado. Con una cesta de mimbre en la mano. La misma anciana que había venido días atrás. ¿Volviste?, preguntó Elena, con voz temblorosa. La anciana asintió lentamente. No vine por ti, vine por él. Elena frunció el ceño. ¿Por quién? La anciana miró hacia el pozo. Por el hombre que te dejó sola. Por el hombre que huyó. Por el hombre que no pudo enfrentar lo que tú sí estás haciendo. Elena sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir? La anciana se acercó. Lenta. Suave. Como si caminara sobre agua. Él también oyó los susurros. Pero no quiso escuchar. Pensó que era locura. Que era el viento. Que era su propia culpa, volviéndose contra él. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz rota. ¿Y si el dolor me consume? La anciana sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El dolor no te consume, te transforma. Si lo enfrentas. Si lo lloras. Si lo ofreces. Elena tomó el colar entre sus manos. Lo acercó a su pecho. Sentía el peso de las palabras como si fueran piedras sagradas. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si el colar estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? La anciana sacudió la cabeza lentamente. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que salir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó el colar, lo colgó alrededor de su cuello, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. No era un sueño. No era una ilusión. La flor estaba allí. Viva. Real. Como si hubiera estado esperando su llanto para nacer. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla. Se arrodilló frente a ella. El aroma era dulce, suave, como el recuerdo de un jardín que nunca había tenido. Y entonces, escuchó algo. Un susurro. No venía del pozo. Venía de la flor. No te sorprendas, tú lo hiciste. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre la flor, como si la estuvieran nutriendo. ¿Yo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Cómo pude hacer esto? Y entonces, la voz volvió. Con tus lágrimas. Con tu dolor. Con tu verdad. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que ver más. Tenía que entender qué estaba pasando. Y esa mañana, mientras el sol subía en el cielo, Elena caminó por el patio, mirando cada rincón. Las paredes ya no eran grises. Estaban tiñéndose de verde. Las ventanas, que antes estaban rotas, ahora parecían brillar con una luz suave, como si alguien las hubiera limpiado con amor.
Y en el suelo, flores. Pequeñas, blancas, delicadas. Brotaban entre las piedras, como si el rancho mismo estuviera despertando. ¿Qué está pasando?, susurró, con voz rota. ¿Por qué ahora y entonces? La voz volvió. Porque tú lo permitiste. Porque dejaste que el dolor se transformara. Porque ofreciste tus lágrimas, y el pozo te devolvió vida. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. De comprensión. De aceptación. ¿Y si no puedo seguir?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo la voz?, no respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz del sol, que antes entraba por la ventana, ahora se movió. Se concentró en un punto del suelo. Y allí, lentamente, como si fuera pintada por una mano invisible, apareció una figura. Clara. De pie. Mirándola fijamente. Con los ojos llenos de compasión. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Elena tomó la flor entre sus manos. La acercó a su pecho. Sentía el peso de las palabras como si fueran piedras sagradas. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si la flor estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que salir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa mañana, mientras el sol brillaba sobre el rancho, Elena tomó la flor, la guardó en su bolsillo, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa mañana, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo. Un crujido. No del pozo. No de la casa. De la verja. Elena se detuvo. Su corazón latió más fuerte. Miró hacia el camino de tierra. Y allí, a lo lejos, figuras. Gente. Viejos vecinos. Mujeres con vestidos desgastados, hombres con sombreros y miradas cautelosas. Se acercaban lentamente, como si temieran cruzar el umbral. Pero no se iban. Se quedaban allí, al borde del patio, mirando el rancho, y mirándola a ella. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Elena, con voz baja, casi un susurro. Nadie respondió al principio. Solo el silencio. Un silencio denso, cargado de memoria. Hasta que uno de ellos, un hombre anciano con barba gris y ojos tristes, dio un paso adelante. Tú, eres la nueva dueña, dijo, con voz ronca. Elena asintió lentamente. Sí. Yo, heredé este lugar. El hombre la miró fijamente. Sus ojos parecían contener siglos de dolor. Este lugar, no es para cualquiera, murmuró. Ya ha visto muchas lágrimas. Muchas muertes. Muchos corazones rotos. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las palabras del hombre resonaron en su pecho como un eco familiar. ¿Por qué todos dicen que está maldito?, preguntó, con voz rota. El hombre bajó la mirada. Sus manos temblaron.
No está maldito, dijo, casi en un susurro. Está herido. Como tú. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Y usted? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Por qué está aquí ahora? El hombre sacudió la cabeza lentamente. Porque yo también fui viudo. Yo también lloré aquí. Y cuando pensé que no quedaba nada, el pozo me mostró lo que había oculto bajo mis propias lágrimas. Elena sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Su esposo había huido de este lugar, de ella. ¿Qué pasó con él? Preguntó, con voz apenas audible. El hombre la miró fijamente. Se fue. Sin despedirse. Sin entender que el pozo no pide silencio, pide verdad. Y él no estaba listo para enfrentarla. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era rabia. Rabia por no haberlo detenido. Por no haberlo abrazado más fuerte. Por no haberle dicho lo mucho que lo amaba, antes. ¿Y tú? Preguntó, con voz rota. ¿Por qué estás aquí ahora? El hombre se acercó más, hasta que sus manos casi se tocaban. Porque yo también fui viudo. Yo también lloré aquí. Y cuando pensé que no quedaba nada, el pozo me mostró lo que había oculto bajo mis propias lágrimas. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Qué viste? Preguntó, con voz temblorosa. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de resignación, de comprensión. Vi a Clara, dijo, en un susurro. La última dueña. Ella también lloró hasta el fondo. Y cuando lo hizo, el pozo le devolvió lo que había perdido. Elena sintió que el aire se volvía denso. El sol se escondió detrás de una nube. Y en ese instante, desde el pozo, otra vez, un susurro. Como si alguien estuviera llamándola. Clara, murmuró Elena. El hombre asintió lentamente. Sí. Y ahora, ella te está esperando. Elena sintió que sus piernas temblaban. Quería correr. Quería gritar. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujaba a quedarse. ¿Qué debo hacer? Preguntó, con voz apenas audible. El hombre le tomó la mano. Fría. Temblorosa. Pero firme. Baja. Llora. Y deja que el pozo te diga lo que tu corazón ya sabe. Y entonces, sin decir más, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse, caminando lentamente por el camino de tierra, como si nunca hubiera estado allí. Elena se quedó sola. Frente al pozo. Con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que iba a explotar. Y en el fondo, el susurro volvió. Más claro. Más cercano. Como si alguien, desde el abismo, le dijera, no tengas miedo, ya llegaste. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y dio un paso hacia el borde. Sabía que, si bajaba, nada volvería a ser igual. Pero también sabía que, si no lo hacía, jamás encontraría la paz. Era una voz. Listo para escuchar la verdad, Elena tragó saliva. Sus dedos se aferraron al borde de piedra. El collar de plata aún latía contra su pecho, como si fuera un segundo corazón. ¿Qué verdad? Preguntó, con voz rota. ¿Qué más hay aquí, que yo no he visto? Y entonces, algo cambió. El aire se volvió denso. Pesado. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y desde el fondo del pozo, una luz dorada comenzó a ascender. Lenta. Suave. Como si alguien estuviera encendiendo una vela en la oscuridad. No es maldición, es memoria. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre el borde del pozo, como si el agua lo reconociera. Memoria, susurró, con voz temblorosa. De que la voz no respondió con palabras. Pero algo cambió. La luz del fondo se movió. Se acercó. Y entonces.
Elena vio algo que no había visto antes. Una figura. No era Clara. No era la anciana. Era un hombre. Viejo. Con barba gris. Ojos tristes. Mirándola fijamente. ¿Quién eres?, preguntó Elena, con voz rota. ¿Por qué me miras así? El hombre no respondió con palabras. Pero su mirada era familiar. Demasiado familiar. Tú, susurró Elena, con voz temblorosa. Tú eres, mi esposo. El hombre asintió lentamente. No vine por mí, vine por ti. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. De comprensión. De aceptación. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, con voz rota. ¿Por qué no me dijiste que te sentías mal? El hombre bajó la mirada. Sus manos temblaron. Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras débil. Miedo de que me dejaras. Miedo de que el dolor me consumiera. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre el borde del pozo, como si el agua lo reconociera. ¿Y ahora?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí? El hombre sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. Quiero que sepas que no estoy solo. Que tú, tampoco lo estás. Que el pozo no es un castigo, es un espejo. Y tú, finalmente, lo has visto. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que subir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa tarde, mientras el sol brillaba sobre el rancho, Elena tomó el colar, lo colgó alrededor de su cuello, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa tarde, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaba sola. Más. Algo que no podía nombrar. Pero que latía dentro de ella. Se detuvo frente al pozo. Ya no le tenía miedo. Lo miraba como a un viejo amigo. Un testigo. Un espejo. ¿Qué quieres que haga ahora?, susurró, con voz rota. Ya terminé. Y entonces, el susurro volvió. No desde el fondo. No desde las paredes. Desde su propio pecho. No terminaste, empezaste. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que decidir. Tenía que elegir. Y esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Elena tomó una decisión. No iba a guardar el secreto. No iba a esconder lo que había descubierto. Iba a compartirlo. Con las mujeres que habían perdido a sus esposos. Con las madres que habían enterrado a sus hijos. Con las viudas que lloraban en silencio, como ella lo había hecho. ¿Y si nadie me cree?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si piensan que estoy loca? Y entonces, la voz volvió. No necesitas que te crean. Solo necesitas que sientan. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. De comprensión. De aceptación. ¿Y si me lastiman?, preguntó, con voz rota. ¿Y si me rechazan? La voz no respondió con palabras. Pero algo cambió.
La luz del sol, que antes entraba por la ventana, ahora se movió. Se concentró en un punto del suelo. Y allí, lentamente, como si fuera pintada por una mano invisible, apareció una figura. Clara. De pie. Mirándola fijamente. Con los ojos llenos de compasión. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Elena tomó el colar entre sus manos. Lo acercó a su pecho. Sentía el peso de las palabras como si fueran piedras sagradas. Pero también sentía algo más. Algo cálido. Como si el colar estuviera latiendo con su propio corazón. ¿Y si subo, y todo sigue igual?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si el rancho sigue siendo maldito, y si yo, sigo siendo la misma? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. El rancho no cambiará, tú sí. Y eso es suficiente. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que salir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa tarde, mientras el sol brillaba sobre el rancho, Elena tomó el colar, lo colgó alrededor de su cuello, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa tarde, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estoy aquí, dijo, con voz clara. Y no voy a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaba sola. Porque el pozo no era maldito. Era un espejo. Y ella, finalmente, lo había visto. Pero no terminó ahí. Porque cuando llegó a la verja, alguien la esperaba. Una mujer. Joven. Con los ojos rojos. Las manos temblorosas. Sosteniendo una carta. ¿Eres tú, la dueña del rancho?, preguntó, con voz rota. ¿Es verdad lo que dicen, que aquí, puedes encontrar paz? Elena la miró fijamente. Vio en sus ojos lo mismo que había visto en los suyos hace semanas: dolor. Culpa. Soledad. Sí, dijo, con voz clara. Aquí, puedes encontrar paz. Si estás dispuesta a llorar. La mujer tragó saliva. Sus lágrimas comenzaron a caer. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo? Elena sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo. Elena bajó las escaleras lentamente, cada paso pesado como si llevara el peso de todas las lágrimas que habían caído en ese lugar. Cuando llegó a la puerta, la mujer ya estaba allí, mirándola con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Eres tú, la dueña del rancho?, preguntó, con voz rota. ¿Es verdad lo que dicen, que aquí, puedes encontrar paz? Elena la miró fijamente. Vio en sus ojos lo mismo que había visto en los suyos hace semanas: dolor. Culpa. Soledad. Sí, dijo, con voz clara. Aquí, puedes encontrar paz. Si estás dispuesta a llorar. La mujer tragó saliva. Sus lágrimas comenzaron a caer. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo? Elena sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión.
No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, le dijera, bienvenida. Elena tomó la mano de la mujer. Fría. Temblorosa. Pero firme. Ven, dijo, con voz suave. Te mostraré algo. La llevó hasta el pozo. La mujer se detuvo al borde, mirando hacia abajo con miedo. ¿Qué hay ahí?, preguntó, con voz temblorosa. Elena la miró fijamente. Lo que tú lleves. Tu dolor. Tu culpa. Tu amor. Todo lo que has escondido, aquí lo encontrarás. La mujer cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que bajar. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la mano de la mujer y comenzó a descender. No sabía qué encontrarían. Pero sí sabía una cosa, si el pozo me dio esto. Murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daban hacia el fondo, sentían que algo dentro de ellas empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegaron al rancho, no lloraron solas. Lloraron juntas. Con propósito. Y mientras el viento cantaba entre los árboles secos, Elena levantó la cabeza y miró al cielo. Estamos aquí, dijo, con voz clara. Y no vamos a huir. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, les dijera, bienvenidas. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaban solas. Porque el pozo no era maldito. Era un espejo. No lo hice sola, dijo, con voz clara. Lo hice con él. Con ella. Con todos los que vinieron antes, y con los que vendrán después. María la miró fijamente. ¿Y si yo no puedo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo? Elena sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, les dijera, bienvenidas. Elena tomó la mano de María. Fría. Temblorosa. Pero firme. Ven, dijo, con voz suave. Te mostraré algo. La llevó hasta la casa. Abrió la puerta. Dentro, ya no había sombras. Había luz. Pinturas en las paredes. Retratos de mujeres con los ojos llenos de dolor y de esperanza. Cada uno firmado con un nombre. Cada uno con una historia. ¿Qué es esto?, preguntó María, con voz rota. Elena la miró fijamente. Es nuestro legado. Nuestra memoria. Nuestro dolor, transformado en arte. María se acercó a uno de los retratos. Era una mujer joven, con los ojos tristes, pero con una sonrisa débil en los labios. ¿Quién es ella?, preguntó, con voz temblorosa. Elena sonrió. Era como tú. Viuda. Rota. Llena de culpa. Pensó que nunca volvería a sonreír. Pero aquí, encontró paz. María cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó el pincel y comenzó a pintar. No era un retrato de sí misma. Era un retrato de María. Con los ojos rojos. Con las manos temblorosas. Con el corazón roto, pero con la esperanza intacta. ¿Por qué me pintas así?, preguntó María, con voz rota. No deberías mostrarme,
Feliz Elena la miró fijamente. La felicidad no viene de ocultar el dolor, dijo, con voz clara. Viene de aceptarlo. De transformarlo. De ofrecerlo, como ofrenda. María sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo. Era reconocimiento. De comprensión. De aceptación. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si me rompo? Elena sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Llena de comprensión. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que ser real. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, les dijera, bienvenidas. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaban solas. Porque el pozo no era maldito. Era un espejo. Y ellas, finalmente, lo habían visto. Pero no terminó ahí. Porque cuando terminó de pintar, otra mujer cruzó la verja. Y luego otra. Y otra. Y todas llevaban en sus manos algo: una carta, una foto, una flor, una lágrima. Y todas miraban a Elena con los mismos ojos que ella había tenido hace semanas. ¿Puedo quedarme?, preguntó una de ellas, con voz rota. Elena sonrió. Sí, dijo, con voz clara. Aquí, puedes encontrar paz. Si estás dispuesta a llorar. Y en ese instante, el pozo volvió a susurrar. Más fuerte. Más claro. Como si alguien, desde el fondo, les dijera, bienvenidas. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque el camino fuera largo, ya no estaba sola. Porque el pozo no era maldito. Era un espejo. Ah, como si hubiera sido escrita hace siglos, o ayer, encontró algo que no esperaba. Para quien lea esto. Si has llegado hasta aquí, significa que has llorado hasta el fondo. Que ya no puedes huir. Yo también fui como tú. Viuda. Rota. Llena de culpa. Pensé que el pozo me castigaba, pero no. Me mostró lo que yo había escondido: mi dolor. Mi miedo. Mi amor. El pozo no es maldito. Es vivo. Respira con nuestras lágrimas. Las transforma. Las guarda. Las devuelve, cuando estamos listos para recibirlas. No te quedes aquí abajo. Sube. Llora. Y luego, vive. Con cariño, Clara. Elena sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas volvieron. Calientes. Profundas. Caían sobre la carta, difuminando las palabras. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. De alivio. De comprensión. ¿Por qué me mostraste esto?, susurró, con voz rota. ¿Qué quieres que haga? Y entonces, la voz volvió. No desde el pozo. No desde las paredes. Desde su propio pecho. No quiero que hagas nada, quiero que sientas. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, supo que no podía quedarse allí. Tenía que subir. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Elena tomó la carta, la guardó en su bolsillo, y caminó hacia la puerta. No sabía qué la esperaba afuera. Pero sí sabía una cosa: si el pozo me dio esto, murmuró, con voz firme, entonces hay algo más allá de la tristeza. Y con cada paso que daba hacia el patio, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. No era miedo. Era coraje. Y esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, no lloró sola. Lloró con propósito. Y mientras el viento